Hola a todos, estamos aquí en el video podcast, nuevo episodio de Coronado Leadership y tengo un invitado muy especial el día de hoy. Está con nosotros Sebastián Uzcategui. Él es un gran líder empresarial, un líder en el ámbito de las finanzas y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido que estés acompañándonos el día de hoy, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, muy bien, todo un placer estar aquí, de verdad, muy agradecido. Estás bien contento, la verdad. Esto es algo muy interesante, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Vamos a estar platicando sobre mindset y dinero. Cómo transformar nuestra mentalidad y dominar nuestras finanzas. La verdad que es un tema que me apasiona, es un tema con el que conecté muchísimo con Sebastián y sobre todo su historia. ¿Qué es lo que él está haciendo? El proceso que él vivió, que está viviendo y cómo ahora él está ayudando también a otras personas para poder construir lo que es una libertad financiera a través de la inversión en el mundo financiero. Entonces la verdad que es algo muy interesante, que es muy relevante, ahora sí que para toda generación. Y lo más interesante es que brinda oportunidades y soluciones pues, a otras personas, pues, para que puedan construir un patrimonio y pues puedan lograr esa vida, esa visión, ese futuro que se han imaginado, esos sueños, porque todos tenemos sueños, pero algo muy importante para poder realizar esos sueños es precisamente contar con los recursos necesarios. Y uno de esos recursos necesarios, pues es el dinero. Pero vamos a estar discutiendo temas muy interesantes en torno al dinero, que son muy importantes, como lo que es la mentalidad, como lo que son habilidades de liderazgo. Y bueno, ahorita vamos a abordar lo que son estas temáticas, estas preguntas, y pues Sebastián nos va a estar platicando desde su historia, desde su experiencia, desde sus vivencias, diferentes historias también sobre cómo él lo ha logrado, cómo él lo está haciendo y cómo eso te puede ayudar a ti y a mí para también lograrlo. Así que si otros ya lo lograron, pues hay que aprender de ellos. Claro. Así que el día de hoy, Sebastián, en torno a este tema, platícanos un poquito, porque tú me platicaste muchísimo allá en Nueva York, que estuvimos allá en la sede de las Naciones Unidas, estuvimos ahí platicando, conversando mucho en Sí. torno a este tema, inclusive también en la ciudad de Orlando. Platícanos un poquito de ti, o sea, ¿quién es Sebastián Uzcategui? Bueno, yo soy nacido en Venezuela, inmigrante aquí en los Estados Unidos. Nací en una familia que abandonó una vida en Venezuela buena, sí, para empezar algo nuevo aquí, algo propio. Y yo pues soy una persona que me apasioné desde muy joven con el tema de las finanzas y de ser empresario y de liderazgo, porque vi como tanto sufrió mi familia como tantas inmigrantes aquí cayendo en la trampa americana, ¿sí? Existe el sueño americano, existe el deseo de querer subir, el deseo de soñar y hacer cosas más allá, pero muchas veces caemos en lo opuesto, en un sistema igual que oprimidor que del que huimos, ¿sí? No por culpa del sistema esta vez, pero por culpa nuestra, por no conocer el sistema. Y caemos en trabajar 12 horas todos los días solo para poder sobrevivir aquí. Y entonces, desde una edad muy joven, yo empecé a invertir. Desde los 14 años, empecé mi primera empresa a los 16, siempre queriendo salir de esa trampa y poder vivir el sueño que se alejaba todos los días más. Oye, fíjate que eso me parece muy interesante. A los 14 años tú descubriste lo que es este mundo, ¿no? Y eso Sí, es algo muy interesante porque, ah, por ejemplo, conociendo la historia por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Dice que a los 11 años él inició y compró su primera sí. acción, ¿no? Entonces encuentro una similitud ahí, ¿no? O sea, cómo a tu edad tan temprana descubriste, buscaste una opción, una mejor opción, ¿no? Y cómo llegaste a esa opción, o sea, cómo, digo, a los 14 años, la verdad te soy honesto, a los 14 años difícilmente yo haciendo un análisis, a lo mejor hacia atrás, ¿no? Digo, a los 14 años, pues la verdad yo no estaba, pues yo estaba jugando probablemente, ¿no? Pero a los 14 años, Bueno, fíjate, es algo que cambia completamente nuestra manera de pensar, ¿no? Y es algo impactante, o sea, a los 14 años, ¿cómo fue que a los 14 años, este, tuviste ese interés por este mundo? bueno, no, yo era, desde muy pequeño era muy soñador, porque yo creo que una de las cosas que más impactó para querer buscar otras salidas fue obviamente lo que pasó con mi familia, pero Sí, también como, no sé, de pronto no hay mejor palabra que ego, que me surgió viendo todo eso que vivía mi familia y pensando que
o sea, uno tiene que merecer algo mejor que eso, ¿no? El tiempo no tiene que ser más valuable que tener que trabajar 12 horas solo para poder vivir. Me nació así como, no sé, me lastimó eso y pensé que la vida tenía que ser más que eso. Yo miré el futuro y no estaba feliz mirando el futuro, es solo trabajar y trabajar y trabajar y vivir de esa forma. Había mucho más en la vida que vivir y vi a mi familia que tampoco, no podía ver mucho de eso. No podía tanto viajar, no podía tanto visitar a familia en Venezuela o lo que sea, no nos alcanzaba para nada eso. Entonces empecé a experimentar, empecé a buscar otras salidas de eso. Y en un cumpleaños mío, fue el cumpleaños de 14, mi papá me ofreció, si de casualidad quería ir a un seminario de inversiones Ajá. aquí en Orlando. Y yo no sé por qué, pero le dije que sí, porque yo quería hacer algo, no sé, algo que me iba a alimentar a mí, una habilidad que podía utilizar para generar riqueza en el futuro. Ok, qué interesante, fíjate, a los 14 años y qué gran oportunidad, ¿no? Que Sí, se haya presentado eso, ¿no? Esa opción y sobre todo, pues que hayas asistido, ¿no? Y como una decisión a lo mejor tan pequeña, a lo mejor en ese momento no lo dimensionaste en toda su amplitud, pero eso tuvo un impacto, ¿no? En sí, lo sí, que sí, eres hoy en día, ¿no? En ese momento, pues hacia futuro, ¿no? La verdad que se claro, me hace muy, muy interesante eso y cómo realmente eso te movió, ¿no? En tu familia. O sí, sea, prácticamente tu familia te movió a, a buscar esas nuevas o mejores soluciones. El decir, ¿sabes qué? Es claro, que hay una mejor forma, ¿no? Entonces sí. eso me parece muy, muy interesante, muy importante. Ahora, he visto que cómo tienes un negocio, cómo tienes una plataforma muy interesante que se llama Stocks University. ¿Podrías platicarme un poquito de esa plataforma y qué es lo que te inspiró y te motivó a iniciar esa plataforma para ayudar a Claro. otras personas? Eh, el sueño con Stocks University siempre era la misma cosa. Era poder terminar con esa pobreza generacional que existe en nuestra gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente uno conoce Robert Kiyosaki, Papá Rico, Papá Pobre, ¿no? Ese libro habla de cómo la gente rica nace teniendo conversaciones de alta calidad, conversaciones de finanzas, conversaciones de empresa, de mindset. Y entonces, naturalmente, la gente que nace en familias ricas termina siempre igual, con plata, feliz, libre, ¿sí? Mientras nuestra gente, que no necesariamente nació rica, nunca tuvo esas conversaciones, nunca supo las herramientas que tuvo a su disponibilidad. Y muy pocas veces se hace muy difícil por salir de esa pobreza generacional. Se hace muy difícil buscar otras soluciones porque nunca existieron esas puertas para uno, ¿sí? Y lo que vi yo con el mercado de valores, el stock market, fue que era una solución universal, que todo el mundo tenía acceso a eso, ¿sí? Y eso realmente era lo que nos estaba supuesto salvar de esto, ¿sí? En los años 1920, cuando se creó el mercado aquí en los Estados Unidos, fue diseñado para que la gente promedio pudiese ganar algo más que la inflación, pudiese liberarse, básicamente. Pero esa herramienta fue, digamos, ocultada o hecho más compleja cuando empezaron a surgir inversionistas grandes. La misma cosa que siempre pasa con la humanidad. Siempre viene gente poderosa a quitar a la gente pobre o la gente pequeña, digamos, ¿sí? Em, Eso todavía pasa hoy en día, porque ¿qué pasa? Esta herramienta que es tan potente, que tanto puede liberar a la gente, que todavía hoy más que nunca carga ese potencial, el problema es que no hay ningún sitio donde uno pueda acceder a esa herramienta de forma apropiada, ¿sí? Todo el mundo que uno ve en Instagram quiere cobrar mucha plata para enseñar sobre estos cursos de las inversiones, o eso es mejor ejemplo. En peor ejemplo, solo hay estafa en esta industria. Es lo que es una industria muy cruel, desafortunadamente, es muy predadora, ¿sí? Yo empecé Stocks Uni para cambiar eso, para por fin ser un sitio donde la gente pudiese aprender de esas cosas, tener esas conversaciones con familias. Por eso tanto hablo con iglesias, hablo con muchas iglesias y muchas familias, más que nada para implementar estas ideas, estas conversaciones de finanza, de inversiones, de multiplicación, de prosperidad en esas familias
porque solo hablando de estas cosas, solo teniendo conocimiento de esas herramientas, se puede acabar con esa pobreza generacional. Eso está bien interesante, ¿no? Porque realmente el dinero es importante, ¿no? Finalmente es un recurso muy valioso para poder lograr muchas cosas. Y estás hablando de romper esa pobreza generacional, inclusive intergeneracional, ¿no? Claro, ¿A través de qué? De estas oportunidades como el stocks market, ¿no? Y la verdad que es algo muy, es necesario el dar a conocer, el despertar esa conciencia en las personas de claro, que es una opción accesible para ellas y cómo poder ser la excepción en la familia. Yo pienso que es una opción y una gran oportunidad para poder cambiar la narrativa en una familia, como lo estás diciendo, y exactamente. empezar a construir esa riqueza intergeneracional. Ujú, lo Entonces, opuesto, exactamente, me parece generar. muy interesante, ¿no? Que tú estés trabajando en eso de una manera intencional y pienso que es muy relevante porque, pues, finalmente, la falta de dinero implica y puede ser es el punto de quiebre en muchas relaciones, contextos, en familias, en organizaciones, en negocios. O sea, Claro, puede ser la relativamente razón sí. por la cual un matrimonio termina, Muchas veces es el caso, sí. una relación, problemas en la familia, problemas personales. Entonces, es algo muy relevante que se esté hablando de esto y que tú estés educando a la gente y ayudándola a través de esta plataforma que has creado, pues para que tengan la oportunidad, el acceso a una mejor forma, que a lo mejor Exactamente, tus familias no se los enseñaron, ¿no? Y eso es como que romper ese ciclo, ¿no? exactamente. Por ello veo esa importancia, ¿no? Y esa relevancia de que se puede cambiar vamos a decir, se puede cambiar así como que el árbol genealógico, ¿no? Ujú, De la familia exactamente eso. a partir de la decisión de una sola persona, ¿no? Así como tú lo hiciste, ¿no? Y así importante es, ¿no? Por eso hablamos en este video podcast sobre el mindset y dinero, ¿no? Es una relación muy importante y muy delicada, ¿no? Que tenemos que ser Exactamente, intencionales a construirla. O sea, si podemos exacto. transformar nuestra mentalidad, entonces podemos llevar a cabo y dominar lo que son nuestras finanzas. Wow, la verdad que muy, muy, muy interesante y la verdad que me gusta mucho, me inspira. Yo espero que pueda inspirar también a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. Una de las preguntas que también te quiero hacer es, eh, ¿quién te inspiró e impulsó a ingresar al mundo financiero y de las inversiones? O sea, ¿quién fue esa persona que, que dices, ah, wow, es mi referente? Esta persona me Mm. influyó. O pueden ser varias personas. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, yo en mi vida nunca existió como una, digamos, celebridad o alguna persona famosa que me hizo tomar interés en esto. Yo diría que existen de pronto, si alguien que indirectamente me llevó a este mundo de inversiones y todo esto, fue mi papá, más que nada. Mi papá, no necesariamente porque él fue una persona que hablaba mucho de inversiones o mucho de plata o mucho de ser empresario. Él no tenía esas conversaciones conmigo porque sencillamente no tenía esa mentalidad, ¿sí? Sí, Y eso está perfectamente bien, pero sí me inspiró de una forma un poco más indirecta, porque yo soy hijo único, inmigrante aquí, sin familia fuera de mi papá y mi mamá en los Estados Unidos. Mi papá jugó el papel no solo de papá, pero de hermano, de mejor amigo, cuando yo era muy joven. Y yo vi como el sistema, como el trabajo, como esas 12 horas diarias, como que le quitaron eso. Sí, sentí que el sistema me robó de esa familia que tenía yo a un extremo bastante alto, porque llegaban a casa exhaustos a dormir, ¿sí? 8 horas sí, para dormir, 2 horas para trabajar, le quedan a uno 4 horas en el día, que es para qué, para transportarse al trabajo, para comer y ya, básicamente, ¿sí? sí, Fue una tragedia, pero eso me inspiró a mí mucho, porque también mi papá tuvo una calidad que nunca había visto jamás en nadie hasta hoy en día. Mi papá en Venezuela nació a una familia rica, de mucho lujo, em, pero como toda riqueza, si no le pertenece a uno, es
es feo realmente, ¿sí? Sí, Riqueza y en inglés existen dos palabras para riqueza, es wealth y rich, ¿sí? sí. Rich es tienes plata, wealth es eres rico, pero rico de alma, rico de salud, rico de todo eso. Y la vida que mi papá abandonó en Venezuela fue rico de plata. Había bastante maltrato a veces ahí. Sí. Y él me dijo a mí una cosa una vez, que él prefería ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Sí? Prefería vivir una vida aquí solo, de su propia forma, hasta si no íbamos a ser ricos, estábamos bien porque era lo que merecíamos nosotros, era nuestro, nos pertenecía, ¿sí? Sí, Em, y eso fue como el primer paso en esa mentalidad mía, que es cierto, prefiero que me pertenezca algo que vivir bajo otra gente. No quiero vivir bajo otro sí. trabajo, no quiero ser yo, completamente yo. Y vi que mi papá vino a este mundo, como trágicamente cayó en esa trampa americana, pero lo hizo de su propia forma y sabía Ujú. que podíamos lograr más. Eso fue lo que a mí más me inspiró. Y bien, como a través de esa situación, ¿no? Eh, incómoda, ¿no? Tú dijiste, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mí, ¿no? Quiero cambiar esta situación, Exactamente. que la verdad es la situación de la gran parte de la población, ¿no? Pero buscar salirse de esa situación, este, difícil o incómoda y abrazar unas nuevas posibilidades. Entonces, la verdad que eso es algo, pues, muy bueno, Claro, que y abrir inspira su a otras mente. personas. ¿Cuál es la conexión que tú ves, por ejemplo, entre la inteligencia emocional y la inteligencia financiera, el dinero? Yo, ¿Hay yo una diría, relación y cómo es esa relación? Si nos puedes platicar un poquito, porque muchas veces algunos piensan o pensábamos que el dinero pues son números y es una cuestión meramente lógica y matemáticas, etcétera, no sé, conocimientos a lo mejor muy técnicos, eh, pero a lo mejor no tenemos o a lo mejor la mayoría de las personas no tienen una conciencia de que realmente puede haber o hay una relación entre la inteligencia emocional y el dinero. O a lo mejor a veces es más importante la inteligencia emocional, perdón, para poder tener dominar lo que son las finanzas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sebastián? claro, más allá que la inteligencia emocional, yo diría que es el mindset, ¿sí? Saber controlar la idea de la plata y la idea de buscarla en tu mente, porque la plata realmente es ¿cómo te digo? Es un producto secundario. La plata no viene de trabajo, la plata viene de tu mente, de tu mentalidad, ¿sí? De mindset, como se dice. Pero es muy importante uno poder visualizar eso de una forma correcta, ¿sí? Controlar Sí, sus emociones mucho. em, Vivir una vida, como se dice en inglés, entrepreneurially, ¿sí? Que eso es sí, vivir como empresario. ok, No necesariamente significa que usted tiene que tener una empresa, no, puede ser solo inversionista, puede mirar su plata con las herramientas que tiene a su disposición, comprar propiedades, ponerlas para Airbnb o invertir en el mercado de valores y generar plata así de una forma muy pasiva. Y sí, claro, si uno quiere empezar una empresa, adelante, ¿sí? Em, pero esa mentalidad de empresario requiere una cosa muy importante y requiere una madurez emocional muy alta, porque requiere uno conocer lo que es la gratificación demorada, ¿sí? ujú, Entender que no todo va a ser inmediato y sí, que la habilidad más potente que tenemos nosotros como seres humanos es la habilidad de visualizar algo en la mente y hacerlo realidad. Y en nuestros trabajos lo perdemos, nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Nos dicen, haz esto y te pago X. Eso es todo, ¿sí? Perdemos ese talento, esa habilidad que nos llevó hasta esta altura en la humanidad, de visualizar algo en la mente y ejecutarlo, hacerlo realidad. Perdimos eso, pero en la vida como empresario uno lo tiene siempre presente, porque no es lógico. Realmente no lo es. La visión solo existe en tu mente. Cuando yo empecé a invertir, yo empecé Stocks Uni o yo empecé en mil cosas, en el gimnasio o lo que sea. Existía solo una visión, un sueño para algo más, mejor salud de mi cuerpo o mejor salud de mi banco también, mejor salud de mi libertad con mi familia. Solo existía una visión, un sueño, pero no era realidad al momento. Y la humanidad se define, nos separamos de los animales porque tenemos el talento, la habilidad de ponernos a nosotros mismos a trabajar, a sufrir por algo que no existe, una visión, un sueño. Y solo la inteligencia emocional
permite no tener la madurez y la fortaleza mental para poder tener esa disciplina y darle ese trabajo necesario a un sueño que no existe todavía, pero con suficiente esfuerzo puede existir. Al comienzo de todas las empresas, uno no recibe pago. Uno Así es. realmente tiene que invertir su propia plata y está perdiendo en papel, ¿sí? Sí. A nivel racional, eso se siente feo, pero con inteligencia emocional uno se puede dar cuenta que todo se está haciendo para un mejor futuro y que pronto pagará. Acabas de tocar un montón de temas que la verdad que me apasionan y me hiciste pensar en muchas cuestiones y cosas de las que también he estado hablando y compartiendo en videos. O sea, la importancia de tener una visión, de tener un sueño. No existe, pero lo estás visualizando a futuro. Entonces lo Exacto, tienes ahí presente y pero tienes que tener la capacidad de, en el presente, ¿qué estás dispuesto a sacrificar con la finalidad de lograr ese sueño, esa exacto. visión más elevada en el ámbito financiero y en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Y hablaste de cómo estar dispuesto a sufrir, porque a veces esa es la parte más, a lo mejor, más difícil, ¿no? Que pues no nos gusta mucho, ¿no? Pero Ujú. pues realmente la vida es sufrimiento, porque no sufrimiento en la cuestión de que, ay, me duele esto, me duele lo otro, sino en el sentido de que tenemos que estar dispuestos a sacrificar cosas de valor que van a doler en el presente, que va a doler en el sentido de que es tiempo, es recursos, es energía, es disciplina. Muchísimas veces o en ocasiones no va a haber la motivación para hacer las cosas, pero estar dispuesto a que y a pesar de que no hay motivación para hacerlas o ganas de hacerlas, tenemos que hacerlas porque es importante, porque es lo que nos mueve, porque ahí está la visión, que no existe, pero ya la vimos Exactamente. y la sentimos, ¿no? Y queremos llegar ahí. Y el punto es cómo cerrar y estar dispuestos a cerrar esa brecha entre dónde estamos y dónde queremos estar. Hablaste de que ibas al gimnasio, hacías muchas cosas, a veces se va a perder dinero en el proceso, Ujú. se van a perder muchas cosas y va a estar ahí la posibilidad a renunciar, ¿no? O a rendirse, pero la idea es continuar, ¿no? Porque eso es lo que te Claro, mueve, porque ya lo viste en el futuro. Entonces hablaste de muchas cosas ahí, la importancia del sacrificio, la gratificación inmediata. Es algo que las generaciones actuales, claro, ¿cuántos no nos gustaría tener las cosas ya, ya, claro. rápido, de manera inmediata, ¿no? O sea, estamos en la generación de la inmediatez, que todo lo queremos ya y porque me lo merezco. Y qué bueno sería que pudiéramos lograr todas las cosas con esa rapidez y con mayor facilidad. Pero las cosas más elevadas y más importantes toman tiempo. Las Claro. cosas que valen Y la pena doctor, si te puedo toman decir, tiempo. Sí, eh, adelante. que por donde yo estoy, ahorita mismo, yo pasé muchos años deseando esto, muchos, muchos años, Sí, que todo eso solo era un sueño realmente. Y te puedo decir una cosa de eso, de lo que estás hablando de esa gratificación inmediata y versus una gratificación más demorada y una sí. disciplina más amplia. Estoy hoy, si lo hubiese recibido todo de una vez, no me hubiese generado tanta felicidad. Hasta con todo el fracaso que me tocó aguantar para llegar hasta aquí, yo creo que todo eso solo aumentó la cantidad de felicidad que puedo sentir hoy en día por todo eso, realmente. Y no solo eso, pero también lo que tú hablaste del sufrimiento, de todo eso, del fracaso. Si uno se rinde cuando fracasa, ese fracaso fue para nada, fue en vano, ¿sí? Así es. Pero si uno continúa, uno se va dando cuenta que cada fracaso realmente es solo un paso hacia adelante, más cerca a lo que quiere lograr, ¿sí? Así Pero no es. dejes que se desperdicie todo ese fracaso. Si fracasaste una vez, no terminas. Si te fracasaste 100 veces o 1000 veces, estás más cerca que te puedes imaginar. Solo hay que seguir. Y yo vi mucho éxito preciso en mi momento más pesado, digamos, de más fracaso en la vida. Fue a fines de 2022, Así es. que yo iba bien por mí mismo, sí, pero la empresa todavía estaba muy pequeña y todavía no había crecido como yo quería, ¿no? El sueño no se había ejecutado como quería que fuese. Eh, y solo seguí intentando cosas diferentes y fracasé y fracasé y fracasé
hasta que conseguí la cosa que me dio éxito. Y ese éxito fue explosivo. Multiplicó mi empresa varias veces. Dentro de solo unos meses multiplicó y otra vez multiplicó y otra vez multiplicó y siguió así. Hasta hoy en día sigue creciendo de esa forma. Y estoy muy agradecido que nunca en ese camino, nunca me rendí. Wow, la verdad que es algo muy inspirador, motiva muchísimo porque esa tolerancia al fracaso, esa resiliencia, ¿no? Que Uno se tiene que construiste acostumbrar. de Ujú. fracaso en fracaso o de situación adversa, pero aún así te mantuviste porque ya lo habías visto, o sea, sabías lo que querías. Estabas ahora sí que casado con tu sueño, me imagino, Exacto. y Sí. te mantuviste y después vino la recompensa. Pero Ujú. a veces es difícil verlo, ¿no? En medio de la adversidad, me imagino, ¿no? O sea, Se ve lo difícil a veces. A veces entra duda y entra muchas cosas, pero uno casi que se tiene que volver muy ciego a eso y solo decirse a sí mismo, solo sigue, solo hazlo. Yo nunca alimentaba esos pensamientos de duda, de ¿será que yo de verdad soy para esto? ¿Será que eso de verdad es para mí o lo que sea? sí. Nunca alimenté esos pensamientos y había mucha gente, incluyendo familia propia, que me decía que intentara X o intentara Y o Z y no lo escuché. No porque no los quiero, porque mi familia obviamente es gente que amo mucho, pero porque ellos no conocen mi sueño y no ven lo que yo veo, ¿sí? Entonces uno porque le escucha gente que no ve lo que uno está viendo, ¿sí? Así ¿Y es. quién define lo que es real y lo que no es? La gente que te habla, la gente que te dice que sí o sí no. Uno tiene que conocer que uno es Así es. solo loco porque no ha pasado todavía. Solo te pueden decir que eres loco soñando esas cosas porque todavía no ha pasado. Pero el momento que pase, lo hiciste realidad. Y eso solo se determina con cuánto sigues tú tu sueño. Así es. Oye, y también disfrutar. Hasta cierto punto es como estar consciente de que el proceso es lo más importante, ¿no? Porque Sí, hablaste lo de más eso. bonito. Uno no puede El sufrir en el proceso. proceso. Sí, Eso es algo muy, muy interesante. Y después te marcas otra meta o te marcas otro objetivo, otro exacto. sueño. Y dices, bueno, en quién me tengo que convertir para lograr esa nueva Exacto. meta, ese nuevo objetivo o ese nuevo sueño? Siempre crecer. ¿Qué tan importante es el liderazgo, Sebastián? En el ámbito financiero, en el ámbito de las inversiones. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan relevante es? Yo creo que ni siquiera solo en finanzas, pero en todo aspecto. Así es. Realmente el esqueleto, la espina de todo lo que es el esfuerzo empresario, es liderazgo, ¿sí? Con que sea finanza, con que sea solo ir a gimnasio, con que sea tener empresa propia, todo depende de la habilidad de uno ser un líder. Porque no solo significa uno ser un líder para otra gente, realmente eso es lo menos importante. Es ser un líder hacia sí mismo, ¿sí? Imagínate, yo como siempre me veía a mí mismo cuando estaba trabajando, sufriendo disciplina, lo que sea, yo me veía como mi propio padre, como mi propio líder o Así jefe, es. lo que sea y pensaba, si yo fuese un empleado mío o hijo mío, yo cómo le hablaría a esa persona, yo cómo me hablaría a mí mismo para Sí, hacer estas cosas, cómo quisiera que yo hiciera estas cosas, ¿sí? Yo fui un líder para mí mismo primero. Y eso es importante porque, mira, yo tengo libros literal justo sí, aquí, yo más sí. acá, pero que todo habla de liderazgo. ¿Y sabes qué? Es un talento que me nació natural. ¿Por qué? Porque me supe ser líder hacia mí mismo primero. Así Y es. llegué al punto que yo tenía en un momento más de 40 empleados y todos no los tenía que manejar ni un poquito. No existía casi micromanagement, como se dice, ¿sí? Todos se movían de parte propia, de parte muy inspirada. Sí, Lanzaban proyectos sin yo decirles nada. Creaban contenido. Uno me decía, oye, mira, me quiero montar, voy a crear unas cuentas dentro de esas plataformas o mil cosas. Solos así lo es. hacían. Así ¿Por es. qué? Cuando uno es líder de sí mismo, eso infecta con propósito a los demás también. ¿Sí? Cuando uno se mueve con tanta visión de su propósito, eso casi que mancha tus acciones. Les da esa energía que automáticamente carga ese impacto hacia todo el mundo con el cual uno habla y inspira a la gente de una forma muy natural y sin esfuerzo casi. Así es. No, eso es bien poderoso porque, ¿y cómo lo articulaste? Porque realmente ese es el orden. Primero uno se lidera a sí mismo antes de liderar a otros. Y esa Exacto. influencia es precisamente ese contagio, ¿no? Que si tú estás seguro de dónde estás,
los talentos que tienes, los valores que tienes y actúas en consecuencia, eso contagia a los demás, ¿no? Para inspirarlos y pues que ellos también hagan lo que saben que tienen que hacer, ¿no? Eso es algo Exacto. muy, muy bonito. La verdad que es importante, ¿no? El poder de estar consciente de que en todo momento estamos influenciando a otras personas y nos están influyendo. Y nosotros decidimos si esa influencia es positiva o negativa. Y qué bueno que la manera en la que tú construiste eh, tu negocio y colaborando con todas esas personas, colaboradores tuyos, pues fue de la mejor manera, ¿no? Como ellos se contagiaron precisamente de ti, porque tú eres una persona con pasión, con valores, con principios, con un rumbo, una dirección, que tiene claro dónde está y hacia dónde va. La verdad que es algo muy interesante tener siempre bien presente, ¿no? Que el liderazgo en el ámbito en el que nos encontremos siempre es y siempre será relevante en todas las Claro, dimensiones de nuestra vida, las actividades que hagamos, es esencial. El mundo claro, lo así es. necesita, ¿no? Y necesita Y nuestro liderazgo. todo el mundo es líder. Todo el mundo, así es. ¿Cómo mejorar la inteligencia financiera, Sebastián? ¿Cómo mejorar eso? Bueno, realmente eso es importante porque cuando uno empieza a pensar de esa forma más de empresario, sí, más de inversiones, más de multiplicación, hay un par de cosas que uno tiene que entender que nunca ha conocido. Hasta el momento que uno empieza a caminar de esa forma como empresario, su vida realmente ha sido muy diferente. Ha sido una vida más, digamos, automática y sistémica porque cuando uno trabaja realmente lo que hace es nacer dentro de un sistema que básicamente te hace todo, te utiliza así como un pedacito de esa moto, digamos, ¿sí? Em, no realmente lo está haciendo por parte propia, así que toda la cuestión y la mentalidad de la plata y eso se está manejando por tus jefes, ¿sí? Así Pero es. nunca por ti mismo. Y de una cierta forma te están quitando esa visión de la plata. No te están Mm. dejando ver cómo ellos lo piensan, cómo ellos ven las inversiones, cómo ellos invierten en ti. Pero siempre, siempre, siempre realmente tú estás perdiendo dentro de un trabajo que no te pertenece, ¿sí? Sí, Tú eres la inversión para ellos sacar las ganancias. Es como es, ¿sí? Desafortunadamente es la realidad. Entonces, ¿qué es la mentalidad que tiene que cambiar? Uno tiene que parar de ver la plata como una cosa que, hoy si se me va, voy a perder. No, no es una... Primero que todo, la plata viene y va. La plata no es una cosa que duele cuando se va. Es una cosa casi como una semilla que se debe sembrar para crecer, dejar que crezca. así Y es. uno tiene que quitarse el miedo de perder plata y pensar, por ejemplo, hay gente que no quiere comprar casa porque dice que, oh, se me va a costar $20,000. Ya va. Esos $20,000 para dónde van a ir, ¿sí? Ese down Sí, payment para esa casa, ¿para dónde va a ir? Eso es tu plata. Lo estás así metiendo es. en una casa, pero lo puedes sacar tú cuando quieras. Y de Sí, esa forma nunca vas a realmente perder, ¿sí? así es. Eso es convertir tu plata de una forma a otra, que te va a generar más. Así Uno es. tiene que ver la plata como una herramienta, como una semilla, una cosa como energía, que nunca se crea ni se destruye, pero que se transforma, nada más. Así es. Eh, la inteligencia financiera, yo diría que a nivel más básico, cae en la habilidad de uno poder decir, mira, ¿sabes qué? Tengo X cantidad de plata, tengo $5,000 que no están haciendo absolutamente nada. Voy a ponerlo a trabajar, voy a poner la plata para trabajar para mí. Claro, inicialmente esa plata la voy a como mandar hacia otro sitio y no va a ser mía por un tiempo, ¿sí? Pero Sí, va a estar trabajando por mí. así Eh, es. Eso es importante conocer eso. Yo, por ejemplo, sin importar cuánta plata yo tenga en mis manos, nunca me gusta tener más de 5,000, digamos, a la vez. ¿Por qué? Significa que tengo plata que se está gastando, porque no está trabajando, ¿sí? Ujú. Siempre, siempre, siempre yo tengo mi plata trabajando en una cosa o en otra cosa. O inversiones, o stocks, o propiedades, o empresas, o algo. Pero nunca le dejo Así ir es. haciendo nada porque está perdiendo potencial. Así es. Fíjate, ¿y qué opciones podría haber para, vamos a decir, personas, en general, jóvenes, adultos, independientemente de la etapa en la que se encuentren, este, Mm, ¿qué opciones podría haber para ellos? Vaya, buena a lo pregunta. mejor no tienen $5,000, pero vamos a decir, Exacto, por eso digo. una plata o una cantidad, a lo mejor que una persona en promedio pudiera tener. ¿Cuáles son las opciones para ellos, por ejemplo?
Es una muy buena pregunta, porque esa es la razón por que yo me metí, por ejemplo, en el mundo, en la bolsa de valores, el stock Sí, market, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente es lo más accesible. Yo diría que el mundo empresario, fuera de tener empresa, tiene algunos escalones, ¿sí? Inversiones a corto plazo, que es lo sí, más, digamos, económico para uno empezar y también sí, lo que más genera proporcional a lo que uno mete, ¿sí? Inversiones a corto plazo, que cuesta de pronto, em, no sé, yo diría que uno puede empezar con cualquier plata, 100 o 1000, diez así es. mil o 50, no importa. Uno puede empezar con lo que sea, ¿sí? No Sí, requiere millones tampoco. Entonces, el primer escalón, que es accesible para todo tipo de gente, inversiones a corto plazo. Luego, inversiones a largo plazo, propiedades de real estate, que es, digamos, lo caro, pero lo más, mira, los más millonarios del mundo entero han existido por real estate, ¿sí? sí, Siempre es dentro de real estate. Entonces, siempre debería ser un paso que uno toma. Uno siempre debe buscar propiedades donde sea que encuentre. Inversiones a corto plazo, que las ganancias de eso ahora alimentan tus inversiones a largo plazo, que ahora eso alimenta tus propiedades, que de pronto todo eso junto alimenta, no sé, de pronto quieres comprar un restaurante o empezar empresa propia, ¿sí? Pero son escalones, son niveles y las así opciones, es. yo digo, más prevalente para la gente joven o la gente que no tiene, digamos, mucho tiempo o plata, siempre será invertir en el mercado de valores de la forma correcta, con guianza correcta. Ah, ok, eso me parece muy, muy bien. Y sobre todo, antes, por ejemplo, vamos a irnos unos, a lo mejor, un pasito, dos pasitos, un poquito antes de la inversión a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué recomendarías tú en torno a las finanzas personales? O sea, ¿qué es el primer paso antes de invertir? ¿Cuáles serían esos pasos de invertir? Bueno, en cuestión de de finanzas personales, yo diría Sí, que lo primero es, y lo más importante, digamos, para todo el mundo, hacer una lista en papel, literal, lo puedes hacer ahorita mismo, así es. de gastos fijos, Ok, renta, de pronto cuánto uno gasta en buscar mercado, lo que sea, el agua, la luz, o sea, también añadir ahí los gastos fijos opcionales, Netflix, el carro o lo que sea, ¿sí? Hacer una lista también de gastos opcionales, que no así son es. fijos, ¿sí? Así es. Variables y todo eso. Y uno se da cuenta haciendo eso que oye, yo estoy gastando mucha plata, ¿sí? Uno se da cuenta muy Así es. rápido que está perdiendo mucha plata, porque la mayoría de la gente, mira, el sistema busca atraparte. Tienes muchos memberships para cosas que no utilizas, o sea, te Sí, lo garantizo, ¿sí? sí, Em, Ahí tú puedes ir viendo dónde puedes ir liberando plata, ¿sí? Porque hay mucha plata que uno puede liberar, ¿sí? También uno debería escribir ahí mismo, ¿cuánta plata me sobra para mí al fin del mes, digamos, ok. ¿sí? Em, Eso es lo que uno debería agarrar para empezar a invertir. Y no requiere, por ejemplo, que uno separe 1000 o 2000 dólares al mes. No, es separar unos 500 una sola vez para empezar a hacer inversiones a corto plazo. Puede ser solo separar 100 dólares ahorita mismo o sacar X cantidad de plata o empezar a ahorrar para hacer inversiones más grandes también. Em, Eso sería el primer paso. Así uno puede empezar a liberar plata Así para es. crecer y trabajar en vez de solo utilizarse y gastarse. Ok. Entonces, poner en orden las finanzas personales, ¿no? Exacto. ¿Cuánto estoy, cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Y esos gastos fijos y los variables. Y pues también estar dispuesto a bajarle, ¿no? A los que a lo mejor no son tan Exacto. esenciales, como dices, que se nos va, esos gastos a veces le llamamos gastos hormiga, ¿no? Que se nos van en esta suscripción, se Ajá. nos van en esta otra cosa que a lo mejor no son tan importantes. Y no, Pero y no pasa así nada como, si los dejamos a un lado por un tiempo. Y mejor empezamos a ahorrar, como dices, con vías, ahora sí, a que podamos invertir en algún momento, ¿no? exactamente, Y sí. que está conectado a nuestras metas y a nuestros sueños de lo que realmente queremos lograr, ¿no? Exacto. Y esas suscripciones que uno tiene, o sea, uno se da cuenta que eso muy fácilmente aumenta una cantidad que uno queda como que, wow, o sea, uno piensa que solo está pagando 20 al mes, pero luego combinas todo lo que estás pagando para tus suscripciones y cae en una cosa como 500 a veces, ¿sí? Importante también manejar eso, Así es. porque eso es plata que uno puede liberar.
Fíjate que la primera vez que yo hice porque la verdad, lo que no conoces o lo que no sabes, pues cómo vas a poder controlar o poder tomar decisiones Claro. correctas, ¿no? No Al se puede respecto. atacar si no existe. La primera vez que yo hice hice prácticamente una hoja de cálculo, un Excel con todos mis gastos, ¿no? Las entradas, las salidas. Y la verdad que, ay, cuando ya estás consciente de en qué se te está yendo el dinero, en qué estás gastando, es cuando ya te puedes dar cuenta realmente en qué cosas estás tirando el dinero. Exactamente. Y entonces Exactamente. empiezas a ajustar. Y ahora sí, dices, esta parte ahora ya no lo voy a gastar en esto y lo voy a ahorrar y lo voy a invertir. Exactamente, exacto. Hay Así es. gente que, por ejemplo, hay una estrategia de inversiones. O sea, yo no recomiendo esta estrategia porque hay formas mejores de hacerlo, pero hay gente que hace algo que me parece chévere, es un comienzo chévere. Y eso es que ellos dicen, mira, en vez de comprar zapatos de Nike, voy a comprar una acción de Nike en el mercado de valores, ¿sí? En vez de tener suscripciones de Sí, Netflix, voy a comprar Netflix. Poner esas compañías para trabajar por uno en vez de viceversa, ¿sí? así es. Obviamente hay formas para manejarlo con más precisión que solo Claro. comprar así, pero eso es un buen comienzo para empezar a mirar y tener esta mentalidad de, ¿sabes qué? Voy a parar de pagarle a esas compañías y voy a empezar a hacer que ellas me paguen a mí. Esa es la diferencia. Ese mindset se me hace súper padre, la verdad, ¿eh? Como dices tú, chévere. Es como dices, oye, en lugar de que me represente un pasivo para mí o un gasto, pues mejor me apalanco y invierto en la acción de esa compañía, ¿no? Y sobre todo hay acciones. ¿Cuál es la acción? Vamos a decir un ejemplo de acción muy accesible, por ejemplo. Desde Uy, lo hay más, vamos a decir, muchas. lo más bajo que diga, ¿sabes qué? Esta acción está accesible para todo el mundo. Y ahí está. Voy a mirar aquí literal. Un ejemplo que Aquí se te mismo, venga. en mi Sí, lista, Ford de los carros sí. cuesta $10. Rivian, $10. sí, $10. Menos, no, 9,72 ahorita mismo, está bien barato al momento, que significa que pudiese ser buen momento para comprar. También Nike cuesta 60, Bank of America 40, Rivian 12, Walmart 85, Uber 70, Intel 22. Hay muchas compañías muy baratas que permiten a Así uno es, tener mucho crecimiento. Y todas son compañías bastante fuertes que pueden generar buenos retornos. Eso es jugando a largo plazo. Si uno juega a así es, corto plazo, este puede generar hasta mucho más. así es. Oye, pues estamos llegando casi al final de lo que es este video podcast, que la verdad es súper interesante. Muchísimos temas de los cuales podemos seguir platicando y espero que en un futuro cercano podamos seguir conversando. Este, ¿Cuál es esa fórmula que tú podrías compartir para administrar y gestionar el dinero? Hablando de esto, Eh, hablando sobre esto de ingresos, gastos, ahorro, inversión, o sea, ¿qué porcentajes más o menos, digo, tú recomiendas eh, que son los más utilizados o los que mejores resultados te pueden dar, ¿no? Ok, en cuestión a budgeting, yo Sí, diría, obviamente, uno tiene que primero calcular qué son sus gastos 100% necesarios. La renta, el carro, el aire, lo X, ¿sí? sí, Después, todo lo que sobra, calcular y pensar cómo es que uno lo puede manejar de la forma más efectiva. Yo soy muy, 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 digamos, hacia el lado de inversiones, así que yo siempre digo, mira, si tienes plata que sobra, pon más que la mitad en inversiones realmente, ¿sí? ok, Porque eso te va a generar a ti mucho, mucho, mucho movimiento. Luego, cuando uno empieza a invertir, ahí es cuando los números más empiezan a importar, ¿sí? sí, Te pudiese compartir yo los números por ejemplo, de mi empresa, lo que logramos nosotros, ¿sí? sí, Eso es lo que se llama risk management, el manejamiento de riesgo, que es lo sí, que más mueve a la gente rica. Todo es riesgo, todo, y hasta trabajar en un trabajo así tradicional, eso carga riesgo, porque uno puede perder ese trabajo cuando sea. Eh, sí, entonces no es cuestión de huir del riesgo, sino manejarlo. Y lo que yo siempre más recomiendo es, por ejemplo, cuando yo invierto, ¿sí? A corto plazo eh, yo busco ganar 90% del tiempo. Así que cada vez que yo invierto, 90% del tiempo estoy ganando, sí, que ya es tremendo, ya es excelente eso, ¿sí? sí, Pero lo tomo un paso más allá que eso. Cada vez que gano, yo quiero ganar entre 40 y 80% de mi inversión inicial. Y si yo voy a perder, solo quiero perder un máximo de 15%.
Yo estoy manipulando los números para trabajar por mí. Estoy manipulando el mercado para trabajar para mí, no viceversa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le meto, digamos, puede ser solo $1000 a una compañía. Yo salgo con entre 400 y 800 dentro de menos de una semana, ¿sí? Así Y es. si de pronto pierdo el 10% del tiempo, ¿sí? Nada más voy a perder $100 por ahí, Ok. ¿sí? Eso crea una escalera consistente que yo sigo aumentando. Por ejemplo, ahorita con mi grupo, utilizando esos mismos números, con la gente de Stocks University de mi empresa, Sí. tenemos un objetivo que es convertir $1000 este año a 30,000 antes de que se acabe el año. Y ya Ok. vamos, esto se empezó hace un mes, ni siquiera. Así es. Y ya vamos en 3000, ¿sí? Sí. Hemos triplicado dentro de un mes. Sí. Imagínate triplicar otra vez, otra vez, otra vez. Vamos a llegar ahí antes de que se acabe el año. Y uno podría pensar, pero van 3000 y falta la meta es desafiante, Exacto, pero pero es es el exponencial. efecto compuesto y es la Exactamente, paciencia y el tiempo. Y las exactamente, estrategias correcto. obviamente que están implementando para llegar ahí. Ajá. Y lo Oh, qué bien. especial es uno saber que, por ejemplo, que ha triplicado. O sea, hay gente, especialmente hay muchos millonarios, que se esmeran pensando cómo yo puedo multiplicar, cómo yo puedo eso, ¿sí? Y con los números correctos uno puede hacer más que multiplicar, uno puede triplicar, es cuadriplicar, ¿sí? Con los números correctos y con la paciencia necesaria, ¿sí? Dentro del mercado de valores. Convertir 1000 a 3000 proporcionalmente es lo mismo que convertir 10,000 a 30,000. Es Así solo es. un Así es. paso hacia adelante. Así es. Así es. Ujú. No, voy a esperar ahí la noticia. Yo sé que lo vas a lograr. Para cerrar, Sebastián, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a los jóvenes para crear riqueza? El mejor consejo para los jóvenes, yo diría que sería métete en el mundo. Métete en el mundo, aíslate de lo que no te está generando movimiento, generando ganancia. Métete solo en lo que te va a conversaciones de alto valor. ¿Sí? Empieza a buscar, empieza a experimentar, empieza a aprender, aprende todo lo que puedas y mientras tienes la juventud, tienes un escudo que es, típicamente no tienes deuda, no tienes muchos gastos. Tú puedes moverte de una forma muy violenta, experimentar con muchas cosas. Hazlo, ¿sí? Toma ventaja de tu juventud. No te pongas en deudas todavía. No busques el carro más costoso. No busques la casa todavía. Solo busca que te va a generar plata. Toma movimientos, pero riesgos hacia adelante, no hacia atrás. Yo diría eso es lo más importante. Excelente consejo. Y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Exacto. Empezar cuanto antes. Ujú, exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí en Coronado Leadership, en este episodio sobre mindset y dinero. Transforma tu mentalidad y domina tus finanzas. Espero que les haya gustado, que les haya sido de valor a todas las personas que nos están escuchando en este episodio. Compartan el mensaje, compartan el episodio, comenten al respecto y conectemos. Y sigamos aprendiendo sobre cómo el liderazgo es tan relevante y tan importante en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy tocó hablar con Sebastián Uzcategui, quien es un líder en el ámbito empresarial y en el ámbito financiero. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo hasta Orlando. A ti, muchas gracias por todo y por tenerme aquí, de verdad, ha sido todo un placer. Un abrazo. A ti. Bendiciones.